Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos súper emocionados de estar aquí con ustedes para desgranar un tema que a primera vista puede parecer un poco críptico, pero que es fundamental para entender el drama y las complejidades de las relaciones humanas y sobre todo, de las decisiones que tomamos en la vida. Hoy vamos a hablar de algo que se resume en un título que quizás les haya llamado la atención: Rechazo a Halil İbrahim Ertuğrul no lo pudo ayudar. Este título nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del rechazo, la importancia de la aceptación y cómo, a veces, por más que una persona o una situación nos haya sido negada, el camino que elegimos después es el que realmente define nuestro destino. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo que si les gustan este tipo de contenidos, si les interesan las historias que nos hacen pensar y reflexionar, no olviden darle clic a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Vamos, anímense. Ahora sí, hablemos de este título. El nombre de Halil İbrahim Ertuğrul nos sitúa en un contexto específico, quizás de una historia real, de una película, una serie o incluso de un evento que se ha hecho público. Sin embargo, más allá de los nombres y el contexto particular, lo que nos interesa es la esencia de la frase: rechazo, no lo pudo ayudar. Esto nos sugiere una narrativa donde el rechazo inicial, la negación de algo o de alguien, tuvo un impacto significativo, pero no necesariamente en la dirección que uno podría esperar. A veces un rechazo, por doloroso que sea, nos fuerza a cambiar de rumbo, a buscar nuevas oportunidades, a descubrir facetas de nosotros mismos que de otra manera permanecerían ocultas. Es como si el universo, al cerrarnos una puerta, nos empujara hacia otra que quizás sea mucho más beneficiosa para nuestro crecimiento. Pensemos en esto desde una perspectiva más amplia. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos enfrentado a un no? Un rechazo en el amor, en el trabajo, en una oportunidad, en un proyecto. Es una experiencia universal, y aunque suene a cliché, es cierto que nos define mucho más el cómo reaccionamos ante el que el rechazo en sí mismo. Si Halil İbrahim Ertuğrul, o quien sea que representen estos nombres, no pudo ser ayudado por un rechazo, esto puede interpretarse de varias maneras. Quizás el rechazo fue tan devastador que lo sumió en una espiral negativa de la que no pudo salir. O tal vez, y aquí es donde se pone interesante, el rechazo fue el catalizador de un cambio positivo. Imaginemos que Halil İbrahim fue rechazado por Ertuğrul, y en lugar de derrumbarse, usó esa energía para superarse, para lograr algo tan grande que incluso la persona que lo rechazó podría haber reconocido su valía, o quizás él mismo se dio cuenta de que no necesitaba esa validación externa para ser feliz o exitoso. Este tipo de historias nos enseñan lecciones valiosísimas. Nos hablan de resiliencia, de la capacidad humana para sobreponerse a la adversidad. Nos recuerdan que las puertas que se cierran a veces son para que podamos abrir otras, quizás más luminosas, más acordes con nuestro verdadero potencial. A veces lo que percibimos como un fracaso rotundo es, en realidad, una detour necesaria en nuestro camino. La vida no siempre es lineal, y los obstáculos, lejos de ser puntos finales, pueden ser escalones que nos impulsan hacia adelante. Es importante también considerar la dualidad de las experiencias humanas. Un mismo evento puede ser vivido de manera completamente diferente por dos personas. Lo que para uno es un golpe mortal, para otro puede ser una lección de vida. El rechazo como sentimiento es subjetivo. Lo que para mí puede ser un motivo de desánimo profundo, para otra persona puede ser la chispa que enciende su determinación. En el caso que nos ocupa, si el rechazo a Halil İbrahim Ertuğrul no lo pudo ayudar, quizás se refiere a que a pesar del rechazo, él no experimentó una mejora, un crecimiento o una superación. Esto podría implicar que en lugar de aprender de la experiencia, se quedó estancado en la amargura, en la frustración, o en el deseo de lo que no pudo tener. Y eso, amigos, es una trampa en la que muchos caemos. Nos aferramos a lo que perdimos o a lo que nos fue negado, y eso nos impide avanzar y apreciar las oportunidades que sí tenemos. Pensemos en los motivos por los que alguien podría no ser ayudado por un rechazo. Podría ser que la persona rechazada no tuviera la fortaleza emocional o las herramientas necesarias para procesar la situación de una manera constructiva. Quizás la dependencia emocional era muy alta, o la autoestima estaba muy ligada a la aprobación externa. En estos casos el rechazo puede ser devastador, llevando a la apatía, a la depresión, o a conductas autodestructivas. El título nos da a entender que
Este no fue un camino de superación para Halil Ibrahim Turkoglu. Sin embargo, y esto es lo que hace que las historias sean tan fascinantes, siempre hay un pero. ¿Y si el rechazo no fue lo que no lo ayudó, sino la forma en que lo tomó? ¿Y si el rechazo sí tuvo un impacto pero no uno positivo? Es una distinción sutil pero crucial. A veces el rechazo te ayuda a darte cuenta de que esa persona o esa situación no era para ti, y eso, aunque duela, es una forma de ayuda. Pero en este caso parece que el rechazo en sí mismo no fue suficiente para generar un cambio positivo, o tal vez el impacto fue negativo, manteniéndolo en un estado de no avance. Imaginemos un escenario hipotético. Halil Ibrahim estaba enamorado de Esla Turkoglu, y ella lo rechazó. Él se deprimió, dejó de ir al gimnasio, descuidó sus estudios o su trabajo y se aisló. El rechazo, en lugar de impulsarlo a demostrarle a ella lo equivocado que estaba o a encontrar a alguien mejor, lo hundió. En este caso, el rechazo no lo ayudó en absoluto, al contrario, lo perjudicó. Es una lección dura pero necesaria, no permitir que el rechazo o cualquier adversidad nos robe la energía vital y la capacidad de seguir adelante. Por otro lado, ¿qué pasaría si el título tuviera un doble sentido? ¿Y si el rechazo a Halil Ibrahim Turkoglu, lejos de ser un impedimento, fuera en realidad la clave de un gran logro posterior? Quizás el rechazo le permitió dedicarse a otra cosa, a descubrir una pasión oculta, a conocer a la persona que realmente lo haría feliz, o a alcanzar un éxito profesional que de otra manera nunca hubiera imaginado. A veces las cosas que nos son negadas nos abren caminos insospechados. El rechazo en este sentido no lo pudo ayudar en el sentido de que no lo detuvo, al contrario, lo impulsó a buscar algo mejor, algo más grande. Esta perspectiva nos invita a cambiar la forma en que vemos los fracasos. No son el final del camino, sino, a menudo, desvíos que nos llevan a destinos más interesantes. El secreto está en la perspectiva. Si vemos el rechazo como una sentencia, así será. Pero si lo vemos como una oportunidad para reevaluar, para crecer, para redirigir nuestro rumbo, entonces el rechazo puede convertirse en un poderoso aliado. Pensemos en los grandes personajes de la historia, del arte, de la ciencia. Casi todos ellos enfrentaron rechazos en algún momento. Pero su grandeza no radicó en haber evitado el rechazo, sino en haberlo superado, en haber aprendido de él y en haber utilizado esa experiencia para seguir adelante y alcanzar sus metas. El rechazo no los definió. Ellos definieron su respuesta al rechazo. Así que cuando leemos este título, Rechazo a Halil Ibrahim Turkoglu no lo pudo ayudar, nos invita a la reflexión, ¿por qué no lo pudo ayudar? ¿Fue la incapacidad de la persona para procesarlo? ¿Fue la magnitud del rechazo? ¿O acaso el título es una provocación, y en realidad, ese rechazo fue el punto de inflexión que lo llevó a algo mucho mejor? Estas son las preguntas que nos invitan a indagar en la naturaleza humana, en la psicología del individuo frente a la adversidad. Es crucial recordar que cada persona tiene su propio proceso de sanación y crecimiento. No hay una fórmula mágica para superar un rechazo. Lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Sin embargo, hay principios universales que sí nos ayudan: la autoaceptación, el cultivo de la autoestima, la búsqueda de apoyo en amigos y familiares y, sobre todo, la creencia en nuestro propio valor, independientemente de la validación externa. Si Halil Ibrahim Turkoglu se vio afectado de manera negativa por un rechazo, es una historia que nos enseña la importancia de construir una fortaleza interior sólida. Una autoestima que no dependa de si alguien nos dice que sí o que no, una seguridad en nosotros mismos que nos permita levantarnos después de cada caída, por dolorosa que sea. El rechazo es una parte inevitable de la vida, pero no tiene por qué ser una sentencia de por vida. En resumen, este título nos presenta una situación donde un rechazo no tuvo el efecto deseado de ayudar, en un sentido positivo, lo que nos lleva a explorar las múltiples facetas de cómo las personas reaccionan ante la negación. Nos hace pensar si el rechazo fue tan devastador que paralizó a la persona, o si la persona simplemente no supo canalizar la energía del rechazo de una manera constructiva. O quizás, como hemos especulado, el título es una forma de decir que el rechazo no fue suficiente para detener a Halil Ibrahim en su camino, impulsándolo quizás a algo mejor. En cualquier caso, la lección subyacente es la importancia de la resiliencia, de la perspectiva y de la autovaloración frente a las adversidades de la vida. El rechazo puede ser un punto de inflexión, pero la dirección de ese giro depende de nosotros.
Espero de verdad que esta reflexión les haya resultado interesante y, sobre todo, útil. Nos encanta desgranar estas historias que, aunque a veces lejas, nos dejan con grandes enseñanzas. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les evoca este título? ¿Han vivido alguna experiencia similar donde un rechazo no los ayudó o, por el contrario, los impulsó a algo inesperado? Dejen sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y generar este diálogo con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron informativo o entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que podría interesarle. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que hacemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.